Siglos hemos organizado a las empresas, personas se tuviesen que comportar como máquinas. Pero hoy todo esto parece que está cambiando y está dando un giro en una paradoja que nunca hubiésemos pensado, y es que empezamos a ver la necesidad de que las máquinas se comporten como personas. Entonces hay dos preguntas que nos tenemos que responder. En primer lugar, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y en segundo lugar, si eso ocurre, si empezamos a dotar a las máquinas de comportamientos como personas, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro del trabajo y cómo esto va a afectar a todos? Fijaros, desde las primeras etapas, momentos, años de la revolución industrial no solamente trajo máquinas, sino que también trajo nuevas formas de trabajar. Así, por ejemplo, grandes expertos como Taylor, desde una visión científica del trabajo, intentó buscar tareas cada vez más eficientes, como si cada una de las personas fuesen las piezas de una gran maquinaria que era la empresa. Además, otro experto, Ford, descubrió lo que es la cadena de montaje, haciendo que las personas trabajasen cada vez más con procesos y tareas más rutinarias a lo largo de toda esa cadena de montaje. Y otro experto, como Weber, organizó todo el trabajo en base a una serie de reglas y de jerarquías. Estos tres expertos, y mucho más, en la época de la Revolución Industrial, trajeron lo que hoy podemos llamar el modelo mecanicista, que buscaba eficiencia, repetición, pero también una obediencia muy exacta y muy controlada de las personas. En esta época de la Revolución Industrial se entendía una persona como un engranaje, como una pieza más de esa gran máquina que podía ser una empresa. Y esto trajo un montón de ventajas. Desde luego trajo una forma de trabajar, una eficiencia, una productividad, trajo progreso y hacía que todos los empleados con poquita formación, con poquita instrucción, pues realmente trabajasen alineados con las necesidades que la organización tenía. Y esto con matices, es verdad que con matices hemos evolucionado mucho, hemos incorporado otras metodologías, hemos incorporado otros conceptos, como puede ser Agile, como puede ser Thinking. Hemos empezado a trabajar por proyectos y hemos cambiado las estructuras organizacionales de muchas empresas. Pero sobre todo, dentro de lo que es la parte más manufacturera, la parte más industrial, parte con matices, seguimos operando igual o bajo los mismos conceptos que la revolución. Sin embargo, algo está cambiando y eso es que lo vemos. La llegada de la inteligencia artificial y en particular la llegada de la IA generativa con plataformas y servicios como ChatGPT, lo que están haciendo es transformando las reglas del juego. Iría un poquito más. No solamente las están transformando, sino que en muchos casos las están eliminando para crear reglas nuevas que todavía no terminamos de comprender. Estamos llegando a un punto de automatización y estamos viendo la posibilidad de una especie de inteligencia operacional acompañados en gran medida por máquinas dotadas de inteligencia artificial. Fijaros, en la actualidad, si antes os hablaba de tres expertos dentro de la revolución industrial, ahora os tengo que comentar tres expertos de la época en la que estamos viviendo en este momento. Época fantástica, llena de retos y oportunidades. Pero, por ejemplo, tres expertos. Sam Altman dice que pronto veremos el primer unicornio formado por una única persona. Recordaros que un unicornio es una empresa, una startup, valorada en más de $1.000 millones. Esto solo sería posible gracias a la inteligencia artificial. Una startup valorada en más de 1.000 millones de solamente trabaja una persona. Mark Zuckerberg dice que en el futuro habrá más agentes de IA que de personas. Y Jensen Huang, el CEO de Nvidia, dice que todos trabajaremos juntos a la inteligencia artificial. Es verdad que aquí hay un sesgo, y es que estas tres personas, estos tres expertos, tienen deseos de que esto ocurra así porque son grandes beneficiarios de que la inteligencia artificial se despliegue. Pero desde luego su visión tenemos que atenderla y tenemos que reflexionar sobre ella. Vamos a imaginarnos el futuro. Vamos a imaginarnos un futuro donde tengas no solamente compañeros de trabajo que sean personas como hoy día, sino que empieces a tener y que tengas compañeros de trabajo que sean algoritmos, que sean máquinas, que sean agentes de ella. Imagina que
tienes que coordinar, que tienes un puesto de responsabilidad, que eres manager y que tienes que coordinar a personas como hasta ahora, pero que también tienes que empezar a coordinar a agentes, porque estos agentes te hablan, piensan, bueno, lo de pensar entre comillas, pero estos agentes se hablan, se comunican contigo y razonan también como personas. Así que imagínate un futuro donde tengas que coordinar a un equipo de personas y un equipo de agentes de IA que tienen que colaborar de forma conjunta. Imagina también que estos algoritmos no solamente están instalados dentro de los ordenadores, sino que estos algoritmos están instalados dentro de los cerebros artificiales de robots humanoides. Este futuro quizás te pueda parecer utópico o distópico, depende de lo que tú quieras llegar a pensar. Por supuesto, tu criterio y tu opinión tiene que ser tuya. Imagínate que eso pasa. ¿Tenemos las estructuras organizativas adecuadas dentro de la empresa? ¿Estamos en ese futuro? ¿Estaríamos motivando a las personas de igual forma como las motivamos hoy día? ¿Dirigiremos a las personas en el futuro junto en el trabajo colaborativo con robots como las estamos dirigiendo hoy? Mi jefe fuera una máquina. ¿Qué valora en mí? Valora eficiencia, productividad. ¿Es necesaria la empatía? ¿No es necesaria la empatía? ¿Tengo que demostrar algún tipo de emoción? ¿No tengo que demostrar nada? ¿Quién tiene la autoridad en un modelo híbrido de trabajo compartido humano-máquina? ¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿Quién decide? Cuando se toman decisiones, ¿quién dice si esa decisión fue correcta o fue mala? Tiene la responsabilidad última de una decisión o de un trabajo. Bueno, pues todo esto nos tenemos que hacer esas preguntas, pero lo que sí que tenemos hoy día, si nos centramos en lo que tenemos hoy día, tenemos agentes de IA que ya están empezando a trabajar y que ya estamos diseñando para que nos ayuden a ser más eficientes y productivos en nuestro trabajo. Lo que hoy tenemos son agentes de IA que son capaces de automatizar ciertos tipos de tareas, son agentes de IA basados en modelos de lenguaje que son capaces de razonar, todavía a un nivel bastante bajo, pero que ya muestran cierta tendencia al razonamiento porque han sido programados para ello, no por otra cosa, y que son capaces de ejecutar cosas. Esto todavía es verdad que hay muy pocos agentes capaces de ejecutar. Sí que es verdad que los agentes ahora mismo los estamos utilizando para la automatización y que también la IA la estamos utilizando para diseñar planes operacionales o planes estratégicos o planes de acción. Pero quien ejecuta hoy día esos planes aún somos nosotros. Esto es lo que tenemos. Pero hay que tener cuidado porque ya se está trabajando en dotar de más peso a estos agentes de IA. Y esto no es bueno ni malo, simplemente está ocurriendo. Y tenemos que empezar a pensar cómo vivir con esto y cómo aprovechar al máximo todas estas oportunidades. Pero a lo que iba, ¿en qué se está trabajando con los agentes de IA? Pues se está trabajando en parte, se está trabajando en muchísimos ámbitos. Pero os voy a contar que se está trabajando en cómo dotar a estos agentes en ciertos aspectos de motivación artificial. Es decir, de cómo pueden los agentes tomar una serie de decisiones motivados por una serie de objetivos. Se está trabajando en los agentes que cada vez sean capaces no solamente de entender el lenguaje natural de las personas, que en eso se está avanzando muchísimo, y vemos incluso que son capaces de entender el lenguaje natural de las personas, pero incluso en diferentes idiomas, en la traducción simultánea. Pues se está trabajando en estos agentes en conversaciones extendidas y coherentes. Es decir, que tengan cada vez más memoria de saber quién soy yo y cómo tiene que hablar conmigo. De hecho, se está trabajando en los agentes para que tengan ciertos estilos de comunicación que poder abordar en un momento determinado según adaptados a la persona con la que estemos hablando. Se está trabajando en los agentes y aquí ya se está avanzando de forma rápida en que tengan estados emocionales, en que sean capaces de entender mi estado emocional y en función de esa comprensión que ellos tienen de mí, se comunican de una forma u otra. Se está trabajando en los agentes de IA para que tengan emociones humanas y todo esto, además, hay un momento en que perdemos cierta parte del control, y esto también con comillas, porque todos estos algoritmos, todos estos agentes de IA tienen un modelo de aprendizaje en muchos casos que les hace mejorar, que es el aprendizaje por refuerzo. Entonces, ellos de forma
de tal forma que han sido programadas, buscarán aquellas formas de actuar con los humanos que consigan los objetivos para los cuales han sido diseñados. Está trabajando en definitiva en hacer que los agentes de IA, en que las máquinas se comporten cada vez más como personas. Esta es la gran paradoja que tenemos. Si antes intentábamos que las personas fuesen muy eficientes y trabajadoras como máquinas, hoy se está pensando en cómo las máquinas, que ya son eficientes y que son productivas, se comporten como personas. Y esas barreras de comunicación. Por lo tanto, en este momento lo que tenemos que pensar muy bien es hasta qué punto nos interesa de que una máquina se comporte como un humano. Quizás una máquina se tenga que comportar como una máquina, ¿puedo trabajar con ella? Necesito realmente que una máquina se comporte como una persona. ¿Cómo diseñamos esos flujos de trabajo híbridos, humanos-máquina? ¿Cómo gobernamos esas redes híbridas de colaboración? Esa es la pregunta más importante de todas. ¿Cómo vamos a instruir a las personas? ¿Cómo vamos a trabajar con las personas? ¿Cómo vamos a enseñarles a las personas a trabajar con estas máquinas en ese futuro que viene? Y es que quizás lo que tengamos que hacer en este momento, y por aquí va una idea, es reforzar lo humano en las personas. Esto no es una guerra de qué es lo que sé hacer yo mejor que una máquina o que una máquina que sabe hacer mejor que yo. Esto no consiste en una competición. Tenemos muy claro que una calculadora hace cálculos que nosotros mentalmente somos incapaces, imposibles de ejecutar. Esto es algo parecido con los agentes de IA. Si seguimos utilizando las calculadoras y las aprovechamos para nuestro favor, pues lo que tenemos que hacer es utilizar la inteligencia artificial y la IA generativa como palanca para potenciar nuestras habilidades. ¿Qué habilidades? Las habilidades más humanas que tenemos. Pensamiento crítico, que no podemos perder y que además estamos en un momento donde necesitamos reforzar. Necesitamos evitar la pereza cognitiva y ser capaces de reflexionar sobre el contexto y las cosas que nos rodean. Y tenemos que reforzarnos aquí. Tenemos que aprender y enseñar y formar a los niños en pensamiento crítico y en la necesidad de dudar de todo aquello que veo, oigo o interacción. Necesitamos potenciar la capacidad de resolución de problemas complejos. Necesitamos aumentar, empoderar la capacidad de conectar diferentes áreas de conocimiento para mejorar así esa creatividad. La creatividad se produce justamente en las fronteras entre dos áreas de conocimiento, en las fronteras entre dos sectores industriales, en las fronteras entre dos culturas. Necesitamos reforzar lo humano, necesitamos reformar la ética y la seguridad con la cual trabajamos con máquinas. Sobre todo, algo que ellas no tienen. Necesitamos reforzar nuestro conocimiento sobre nosotros mismos, comunicación y nuestra empatía con los demás. Eso como base para empezar a trabajar. Viene un mundo nuevo y necesitamos estar preparados con nuevos conocimientos, con nuevas destrezas tecnológicas y con nuevas competencias. Soy de los que me gusta pensar que la formación es continua de por vida, que estaremos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y eso es primero porque somos humanos y así debe ser, y segundo porque en el mundo que nos ha tocado vivir, en la época que nos ha tocado vivir, es más necesario que nunca. Si te ha gustado este vídeo, bueno, pues que sepas que hablo de temas de tecnología, innovación y cognición desde mi newsletter de Novomind, que podéis encontrar en mi perfil de LinkedIn. Y oye, que me encantaría que le dieses un like a este vídeo, que te suscribas y seguiremos hablando de más temas interesantes como este. Seguimos avanzando.